Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter calado para talla de 6 a 7 años a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter calado. Es en una talla de 6 a 7 años y está tejido a 2 agujas. Recuerda que los patrones los puedes descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Para este suéter empezaremos desde la parte de abajo tejiendo delanteros y espalda juntos. Luego haremos las disminuciones de la sisa, las mangas se tejen aparte y uniremos con el cuerpo para empezar a hacer las disminuciones y el canezón. Para empezar a tejer este lindo suéter empezaremos desde la parte de abajo del suéter montando 170 puntos en las agujas de 4 milímetros. Montarán los puntos de la forma que más les guste y si no sabes montar puntos o quieres aprender diferentes formas de montar puntos, aquí abajo en caja de descripciones o aquí arriba les voy a dejar el enlace de 8 maneras diferentes de montar puntos. Espero les guste. Ya tengo montado los 170 puntos en las agujas. Recuerden que pueden tejerlo con agujas rectas convencionales, pero por la cantidad de puntos que tenemos les recomendaría que lo hagan en agujas circulares porque de esa forma podemos extender y ver mucho mejor cómo va a ir quedando el tejido. En caso no sepas tejer con agujas circulares, siempre es bueno ir aprendiendo nuevas formas. Simplemente es como las agujas rectas. Tejemos todo, al llegar aquí simplemente volteamos y eso lo vamos a hacer juntos por si no sabes aún. Bien, vamos a empezar tejiendo 3 centímetros en la puntada panal en revés, que será muy sencillo. Vamos a tejer el primer punto en revés y el siguiente punto lo pasamos sin tejer, como si lo fuéramos a tejer en revés. ¿Ven? Así, con la hebra hacia adelante. El siguiente tejemos en revés y el que sigue no lo tejemos, pasamos simplemente, tejemos en revés y no tejemos, tejemos en revés, no tejemos, tejemos en revés y no tejemos, y así vamos a terminar toda esta hilera. Por favor, con mucho cuidado de no equivocarse, al menos estas primeras hileras, para poder ir distinguiendo cuál se tejió y cuál no. Voy a llegar hasta el final y ahí nos vemos. Y termino con el último punto siguiendo según lo que nos corresponde. En este caso sería tejí y el último que no tejí. Volteamos y la hilera de atrás se va a tejer todo en revés. Todos los puntos se tejen en revés, los que se tejieron y los que no. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy terminando esta segunda hilera que es por la parte de atrás, todo en revés. ¿Ven? ¿Ven? Para los que no saben tejer con agujas circulares es como las agujas rectas en este suéter. Simplemente volteamos y continuamos por regresando. Bien, ahora esta puntada se repite otra vez igual que la hilera 1, solo que intercalado. En la hilera 1 el primer punto lo habíamos tejido en revés. Quiere decir que el primer punto en esta hilera 3 no lo tejemos y paso sin tejer. Lo paso como si fuera a tejerlo en revés. Y el anterior, lo tejo en revés. Y ahora sí, continuamos. No tejemos y tejo. No tejemos y tejo. Una forma de saber es también viendo en esta parte que
cuando vemos que este bultito está más cerca al punto, quiere decir que ese punto no se teje, y cuando vemos que hay una cadena un poco más larga, quiere decir que ese punto es el que tejemos. Entonces, ven, paso sin tejer y este de acá lo tejo. Este de aquí que tiene el bultito más cerca lo paso sin tejer. Tejemos. Y de esta forma ustedes van a continuar tejiendo. La parte de atrás siempre va a ser en revés. ¿Cuántas hileras? Más o menos unas 8 o 10 hileras para obtener los 3 centímetros más o menos, o un poquito más si desean. Y ahí nos vemos para que vean mucho mejor cómo va a ir quedando esta linda puntada panal. He tejido 12 hileras y estas 12 hileras equivalen a los 3 centímetros que les estaba diciendo, ¿sí? Y podemos observar mucho mejor qué bonito se ve la puntada. De repente, como la lana es matizada, no se puede apreciar muy bien, pero realmente este punto es muy bonito. Fíjense así, por atrás es de esta forma y por adelante así. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer 2 hileras en puntada musgo. El que quiere puede cambiar de color y hacer ciertas partes con otro color. Pero primero vamos a hacer aquí los 6 primeros puntos serán la guarda, los 6 primeros y los 6 últimos. La guarda es donde se hace el ojal. En este caso continuamos con esta misma puntada. Acá, por ejemplo, me toca revés, paso y revés. Y voy a hacer aquí el primer ojal. Creo que en el cuarto punto mejor. 3, paso un punto y aquí haré el primer ojal, que será una lazada simple, ¿sí? Una lazada, y estos 2 puntos lo tejo juntos según lo que corresponde, que es en revés. Entonces aquí debe de haber 6 puntos. 2, 4, 6. Voy a poner aquí la marca para no olvidarme que aquí está el primer ojal. El resto de puntos lo voy a tejer todo en derecho. Recuerden que la puntada musgo se teje tanto por adelante como por detrás en derecho. Entonces toda esta hilera en derecho y nos vemos en los 6 últimos puntos. Los 6 últimos puntos coloco la marca y continuamos tejiendo según lo que nos corresponde, y como les había dicho, fíjense, este punto tiene una cadena, entonces es tejer en revés, y este que tiene aquí el bultito quiere decir pasar el punto en revés sin tejer. ¿Ven? ¿Notan la diferencia? No sé si se llega a apreciar bien, pero tejo, paso, tejo y paso, paso, y la parte de atrás igual continuamos según lo que nos corresponde. En este caso, como es atrás, es todo en revés. Cinco, 6, pasamos, y todo el resto es en derecho porque queremos estas 2 primeras hileras en puntada musgo. Bien, ahora sí, terminen toda esta hilera y nos vemos en la siguiente, donde empezaremos con los patrones. Pueden ver que ya terminé de tejer las 2 hileras en punto musgo, y así es como se está viendo. Aquí también podemos ver el primer ojal que hemos hecho, y también quiero hacer una pequeña rectificación. La guarda les dije de 6 puntos, pero me había olvidado que la siguiente puntada, como es múltiplo de 6 más 2 puntos que ya le había incluido de guarda, entonces para que coincida vamos a hacerlo de 7.
Aparte que ya sentía que era un poquito delgada, ¿sí? Así que no importa. Aquí continuamos simplemente lo que nos toca. Aquí tejí el punto y este sería pasar sin tejer, ¿sí? A partir de ahora sí ya podemos tejer estos 7 puntos, 2, 4, 6, 7 y al final también. Ahora nos toca tejer con los patrones. Recuerden que hasta el momento deben de continuar teniendo 170 puntos. Y estos patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Empezamos a leer el primer punto, que es un derecho, el círculo, una lazada y luego disminución simple. Disculpen el ruido de fondo. Un derecho, 2 puntos juntos y una lazada. Y ahora volvemos a repetir desde el punto 1 con un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada. Volvemos a repetir un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos y una lazada. Y así ustedes van a continuar tejiendo igual, repitiendo desde el punto 1 al punto 6 y nos vemos aquí al final para que vean cómo queda la primera hilera. Ya estoy al final de esta hilera número 1, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos y lazada. Y este punto que queda, recuerdan, es para la guarda, ¿sí? Para completar los 7 puntos. Lazada y aquí coloco. Y aquí ya están 2, 4, 6, 7 y simplemente tejemos lo que nos corresponde. Un revés, paso, un revés, paso, un revés, paso y un revés. Volteo la parte de atrás. A partir de ahora todo va a ser en revés. Todo, incluido la guarda, porque recuerdan que esta puntada es en revés por atrás. ¿Ven? Ya están los 7 puntos de guarda, paso y ahora todo es en revés. Nos vemos en la hilera 3. Puntada 3 de los patrones, ya tejí los 7 primeros puntos que es de la guarda y ahora empezamos con 2 puntos en derecho, una lazada y 3 puntos juntos. Una lazada y un derecho. Hasta aquí están los 6 primeros puntos y volvemos a repetir. 1, 2, lazada y 3 puntos juntos. Lazada, 1, 2, 3. Lazada, 3 puntos juntos. Lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos. Y así terminen esta hilera, la hilera de atrás ya saben cómo se teje y nos vemos en la hilera 5. Hilera 5, ya tejí igual la guarda y empezamos con un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Hasta ahí están los 6 puntos y empezamos nuevamente desde el punto 1, un derecho,
2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple. Y se vuelve a repetir un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, y así continúen y nos vemos en la hilera 7. Así es como se está viendo la puntada hasta el momento, y ahora nos toca la hilera 7, que ya sería la última. Ya tejí aquí los 7 puntos de guarda y empezamos con 2 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, una lazada y estos 3 puntos juntos. Lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, y de esta forma se va a ir repitiendo toda esta hilera. Continúan tejiendo de esa forma y al final de esta hilera 7, fíjense aquí, son los 3 puntos juntos, lazada, 3, debería de ir aquí una lazada, pero para no estar aumentando terminan con 4 derechos, ¿sí? 3 puntos juntos, lazada, 4 derechos, solo al final de la hilera 7. Una vez que terminen esta hilera, la hilera 8, que es por atrás, ya saben, lo tejen todo en revés y vuelven a empezar desde la hilera 1 a la 8, una vez más, ¿sí? Cuando terminen y lleguen a repetir una vez más, tejerán 4 hileras en puntada musgo y volverán a repetir el diseño. Yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro la altura que alcancé. Y recuerden no olvidarse de hacer las lazadas, la separación que ustedes deseen. Continúe tejiendo tal como les indiqué. ¿Ven? 2 veces ese mismo patrón o el diseño. Luego 8 hileras en puntada musgo y volvemos a repetir. ¿Ven? Los patrones 8 en musgo, los patrones 8 en musgo y los patrones. Acá está el punto panal. ¿Cuánto tenemos en total de los patrones? 1, 2, 3, 4. Y no se nota aquí, pero fíjense, tenemos acá el delantero y la espalda. Voy a medir, voy a dejar aquí así. Por eso es que me gusta tejer también con agujas circulares. Ya vieron que cuando es un tejido con muchos puntos podemos estirar y ver mucho mejor. Si mido de extremo a extremo, tengo 75 centímetros de ancho. De altura, voy a girar así para que vean un poco mejor. Y de altura tengo 28 centímetros. ¿Cuánto equivale cada diseño? Por si tienen curiosidad, de aquí a aquí 5 centímetros, sin la puntada musgo. Lo siguiente que vamos a hacer son unas separaciones para la sisa para hacer las disminuciones. Y será para el delantero 38 puntos, para la sisa 12 puntos, para la espalda 70 puntos, para la otra sisa 12 puntos y el otro delantero 38 puntos. La suma de todo, recuerden, es de 170 puntos. Debemos de continuar manteniendo la misma cantidad de puntos. Ahora lo que voy a hacer es tejer hasta acá y disminuir los 12 puntos. En este momento ya me toca la puntada musgo. Voy a levantar así también para que vean bien cómo queda de bonita la puntada. Voy a tejer hasta aquí, según lo que me corresponda, normal. En este caso, de preferencia, es ya tejer la puntada musgo en esta parte, ¿sí?
porque luego ya viene la parte de la unión de las mangas. Ya estoy llegando a la marca para hacer las disminuciones de la sisa. Y fíjense, justo me queda este poco. Con esto ya termino 100 gramos, ¿sí? Pero eso también dependerá de el metraje que tenga su lana, ¿verdad? Esta marca ya la podemos retirar y vamos a disminuir 12 puntos. Este primero paso sin tejer, tejo y montamos. Tejemos y monto, tejo y monto. Ven, de esta forma sencilla vamos a ir disminuyendo los 12 puntos. Un penúltimo punto, ya retiro la marca y me falta disminuir este punto de acá. Y aquí ya tenemos disminuido, ven, estos 12 puntos. En mi caso, como justo aquí se ha acabado la lana, voy a amarrar ahí. Siempre cuando amarren la lana, traten por favor que sea donde hay costura. Ya está. Y voy a continuar ahora tejiendo todos los puntos de la espalda hasta llegar nuevamente a esta marca, donde nuevamente disminuiremos los puntos, los 12 puntos de la sisa. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy terminando de tejer la espalda y nos topamos nuevamente con los 12 puntos a disminuir. Y de la misma forma que la otra sisa, paso sin tejer, tejo y montamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, retiro la marca y el último punto, 12 puntos. Aquí estamos con las disminuciones. Nuevamente terminamos de tejer hasta aquí. Y en esta parte quiero que recuerden, estamos tejiendo por el lado de adelante. Una vez que lleguen aquí, ya pueden cortar la lana y tejer las mangas. Cuando hagamos o coloquemos las mangas, empezaremos con la hilera de atrás. Así que recuerden esta parte que estamos dejándolo por el lado de adelante y con las mangas tejeremos tocaría tejer por el lado de atrás. Entonces voy a terminar de tejer esto y ahora continuamos con la explicación de la manga. Ahora continuamos montando los puntos para la manga. Montaremos 55 puntos y utilizaré las agujas de 3.5 milímetros porque para las mangas tenemos que empezar desde el puño y haré la puntada elástica. Si no quieren utilizar la puntada elástica, pueden continuar con la puntada panal que hemos estado haciendo y hacerlo recto. Solo que recuerden que si es puntada panal, la manga quedará suelta. Con la puntada elástica quedará un poquito más encoge, entonces pegará un poquito más a la muñeca. Voy a montar los puntos, como les dije, de forma elástica y
tejeré más o menos unos 3 o 4 centímetros en puntada elástica. Terminé de montar los 55 puntos y como les dije, continúo tejiendo en puntada elástico. Como es, recuerden, un revés, un derecho, un revés, un derecho y por atrás cómo se encuentra. Más o menos unos 3 o 4 centímetros que voy a tejer en esta puntada. Una vez que termine, cambiamos de aguja a las de 4 milímetros, la misma del cuerpo. Y van a continuar tejiendo la misma puntada, tal cual hemos hecho el cuerpo. Igual, el diseño, los 8 puntos, el diseño, los 8 puntos. Y recuerden que esta puntada es múltiplo de 6, pero para la manga será múltiplo de 6 más 1. Ese 1 estará aquí al final. Recuerdan que nosotros aquí hay partes donde terminamos en una lazada. Para que no quede esa lazada sola, entonces quede este punto. He terminado de tejer las mangas y quería mostrarles 55 puntos que hemos montado de forma elástica y 3 centímetros que hemos tejido en puntada elástica. Luego hemos continuado con el mismo diseño que hemos hecho en el cuerpo. Igual repetimos 8 en punto musgo y van a repetir tantas veces hicieron en el cuerpo. En mi caso el cuerpo tiene 4 diseños, 1, 2, 3, 4 y la manga también. Aquí tengo el cuerpo, ven, para que puedan ver que tiene igual 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y lo que les había dicho, que esta puntada es múltiplo de 6, pero aquí al final va a sobrar un punto que es un punto de borde, ¿ya? Por si acaso. Y así igual continúe tejiendo las dos mangas. Y he terminado tejiendo la primera hilera en puntada musgo. Todo esto, al igual que como hicimos en el cuerpo. Recuerdan que eso fue lo que resalté. Toda la primera hilera vamos a tejer y luego cuando unamos las mangas será por la parte de atrás. Por eso que ya está tejido ambas mangas. Ven, acá estamos. Lo voy a doblar de esta forma para que más o menos vean, trayendo aquí el cuerpo, que las mangas irían aquí donde hicimos las 12 disminuciones de sisa. Así. ¿Cuántos puntos tenemos en el cuerpo? Nosotros 38 puntos de delantero, 70 de espalda y 38 puntos del otro delantero. Ya hemos disminuido estos 12 puntos de sisa, así que debemos de tener 146 puntos. De estos 146 puntos más 55 de una manga y más 55 de la otra manga, tenemos un total de 256 puntos. Y lo siguiente que vamos a hacer es unir, colocar las mangas aquí en la sisa. Entonces, aquí voy a continuar tejiendo ahora por la parte de atrás. Recuerdan que se continúa tejiendo por la parte de atrás, aquí. Las mangas, como les dije, ya están preparadas para que también continúen igual que el cuerpo. En prácticas palabras, el cuerpo y las mangas se teje la misma cantidad de hileras. Ahora voy a tejer hasta esta primera abertura para colocar la primera manga. Tejí los 7 puntos de la guarda y recuerden que como estamos en la puntada musgo tenemos que tejer todo en derecho y voy a tejerlo hasta la sisa donde hicimos las disminuciones.
Ya estoy llegando a la sisa. Aquí yo había dejado un poco largo esta parte, ya lo corto porque voy a continuar con la manga que sí tiene ya la lana o el ovillo. Ven, acá tengo la otra manga, la manga mejor dicho. Esto corremos para aquí y ahora tejo la manga. Recuerden que también estamos por la parte de atrás y igual continuamos todo en derecho. Aquí, si desean, la hebra que habíamos cortado anteriormente, podemos hacerle un pequeño nudo, a ver, para unir ambos. Y al final esto igual se va a esconder, así que no hay ningún problema. Un pequeño nudo. No importa que quede abierto, porque eso después en la costura lo va a tapar. Y ahora tejo toda la manga, los 55 puntos. Recuerden, estamos en la puntada musgo. Termino los 55 puntos de la manga, ya retiro las agujas y ahora continuamos con la espalda, los 70 puntos de la espalda, y tejo los 70 puntos de la espalda. Nos vemos cuando terminemos la espalda para colocar la siguiente manga. Terminé de tejer la espalda, traigo aquí la otra manga y de la misma forma continúo tejiendo. Acá todo en derecho, termino la manga y luego viene el delantero nuevamente. Así que terminemos esta manga. Termino la manga, ya retiro las agujas y continuamos con el delantero, que ya es la última parte donde unimos, ¿verdad? Ya ustedes terminen de tejer estos 38 puntos. Una vez que terminen de tejer los 38 puntos que son del delantero, tejerán 2 hileras más en puntada musgo. Y luego nos vemos porque haremos unas disminuciones. Recuerden que ya estamos en el canesú. Podemos apreciar mucho mejor cómo quedan delantero, manga, espalda, manga y el otro delantero. He contado y recuerden que la suma total es de 256 puntos. De estos 256 puntos, ahora vamos a disminuir 31 puntos. Por lo tanto, 256 menos 31 puntos, 225. ¿Cómo haremos esta primera disminución? Que los vamos a ir haciendo en dos partes. Cada vez que lleguemos aquí, en el primero es disminución y en el último nuevamente otra disminución. Pero aquí, como hemos recién empezado, vamos a hacer la primera disminución, por lo que recién hemos unido, no quise hacer las disminuciones tan cerca. Bien, a partir de aquí serían las disminuciones. Estamos por la parte de adelante. Voy a empezar tejiendo 4 puntos y a partir de aquí viene ya la repetición. 2 puntos juntos y cada 6 puntos haremos los 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 puntos juntos nuevamente. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 puntos juntos. Vayan llevando la cuenta, este sería la cuarta disminución. Debemos de disminuir 31 puntos y quedarnos con 225 puntos. Voy a terminar esta hilera, tejemos la hilera de atrás igual en musgo y en la siguiente hilera volvemos a hacer otra repetición de disminuciones. Esta es la disminución 30 y me quedan estos 4 últimos, 1, 2 y este último sería el 31. Los dos últimos puntos serían la disminución 31. Y simplemente es ahora regresar todo en derecho y nos vemos en la siguiente hilera por adelante para hacer 31 disminuciones más. Terminé de hacer las 31 disminuciones, la parte de atrás se teje en puntada musgo, todo derecho, y ahora nos toca las dos últimas hileras en musgo. Estamos por adelante donde haremos 31 disminuciones nuevamente. Vamos a empezar aquí con 2 puntos en derecho y hacemos la primera disminución, 2 puntos juntos. Ahora será cada 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos juntos. Esta es la segunda disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos la tercera disminución. 1, 2, 3, 4, 5, cuarta disminución. Y así continúen hasta llegar aquí al final, donde deben de haber disminuido 31 puntos y deberían de tener 194 puntos. Confirmen tener los 194 puntos, tejen por atrás en derecho y luego ya continúan con este mismo diseño. Ya no hay disminuciones. Tejen todo este diseño igual y cuando estén otra vez en la puntada musgo nos vemos porque empezamos a hacer las disminuciones nuevamente. Recuerden que este diseño es múltiplo de 6. Nos quedamos aquí, que fueron las últimas disminuciones, y de allí, como les dije, ya continúan tejiendo el mismo diseño. No hay ningún aumento ni disminuciones aquí. Y deben de contar y tener 194 puntos en total. Una vez que terminé el primer diseño, nuevamente nos toca las 8 hileras en puntada musgo. Entonces haremos nuevamente 31 disminuciones en la primera de puntada musgo y en la penúltima. Y ahora empezamos. Voy a tejer primero la guarda. Y ahora todo en derecho, pero como son las disminuciones, de la misma forma disminuiremos 31 puntos. Si tenemos 194 menos 31, debemos de terminar con 163 y será de la siguiente forma: un punto y estos dos serán 2 puntos juntos, que son la primera disminución. Seguidamente será cada 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. 2 puntos juntos.
1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos. Esta es la cuarta disminución y así ustedes van a continuar hasta disminuir los 31 puntos. Luego que terminen de hacer las 31 disminuciones, tejerán 5 hileras más en puntada musgo y nos vemos en la sexta, que sería acá la penúltima hilera, donde haremos 31 disminuciones más. Ya tejí las 5 hileras de puntada musgo tal como les indiqué. Nos quedan las dos últimas, estoy por adelante y hacemos nuevamente disminuciones. Actualmente debemos de tener 163 puntos y vamos a disminuir 29 puntos y haremos de la siguiente forma: 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Va a ser cada 3 puntos 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Una vez más, 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Recuerden que terminamos con 134 puntos. Estaríamos disminuyendo 29 puntos. Y una vez que terminen las 8 hileras en puntada musgo, nuevamente vuelven a tejer este diseño y cuando terminen el diseño nos vemos para hacer las últimas disminuciones. Recuerden y no se olviden de los ojales. Ya podemos ver mucho mejor cómo está quedando. Nos quedamos hasta aquí donde hicimos 29 disminuciones y hemos continuado con el diseño. Actualmente tenemos 134 puntos. Y con las mismas agujas de 4 milímetros vamos a disminuir ahora. Ya tejí aquí la guarda y empezamos con tejo un punto y 2 puntos juntos. Tejo un punto, 2 puntos juntos. Disculpen el ruido de fondo. Un punto, 2 puntos juntos. Un punto y 2 puntos juntos. Si tenemos 134 puntos y vamos a disminuir 40 puntos, nos vamos a quedar con 94 puntos. Esto lo van a tejer hasta terminar y nos vemos por la parte de atrás porque allí empezaremos la puntada elástica. Terminé de hacer las disminuciones, he contado y tengo los 94 puntos. Y ahora a partir de aquí voy a hacer la puntada elástico desde la guarda. Entonces para la puntada elástico, también pueden continuar haciendo el punto panal en vez de la puntada elástico, ¿sí? Recuerden que la puntada elástico es igual como hemos hecho aquí en la manga. Y vamos a tejer unos 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, ¿sí? Recuerden que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Ya retiro la marca porque todo va a ser ya con la guarda también. Y así voy a tejer 2 a 3 centímetros y luego cierro los puntos. ¿Cómo cerraré los puntos? De la misma forma que cerramos los puntos aquí en la sisa. Si quieres cerrarlo de forma tubular o con aguja y lana, también eso ya es opcional. Así que voy a terminar de tejer y cerrar y ahora nos vemos para coser las mangas. Para coser la manga tengo aquí lana del mismo color y aguja punta roma o aguja para lana y empezaré desde aquí, desde el puño, haciendo un nudo simple simplemente para que no se escape y luego al final ya esto se esconde, ¿sí? Aquí lo tenemos y ahora vamos hacia el otro extremo. ¿Qué es lo importante de esta manga? Que coincida siempre el diseño con diseño y musgo con musgo, ¿sí? Estoy haciéndolo esto por adelante. Vuelvo aquí al primer punto de este lado y ahí está. Ya hemos unido. Ahora sí, de este lado saco, vean, 2 puntos
y de este otro lado otros 2 puntos. Por donde salió la lana anteriormente, 2. Y de este otro lado también. Bien, hasta el momento he cosido toda esta parte. Fíjense la manga, cómo coincide el diseño y el punto o la puntada musgo. ¿Ven? Estamos casi llegando a la sisa. ¿Recuerdan? Estos son los puntos, los 12 puntos que habíamos hecho en disminución para la sisa. ¿Ven? Ahora, esto lo doblo ahí a la mitad y tiene que tener igual que acá. Entonces, ¿cómo va a ser la costura? La manga con esta parte de la sisa y la parte de atrás también, ¿sí? Entonces, aquí creo que me falta un poquito más. Y luego ya continúo con el cuerpo. ¿Ven? Llego ahí. Y ahora, este lado con este otro lado. Paso para este lado y acá continuamos. ¿Cuál es la mitad? Aquí, y paso para este lado. ¿Ven? Así, de este y este. Y con el otro lado también vamos a hacer lo mismo. Y ven, hemos cosido esta parte. Ahora me voy hacia atrás y haremos un nudo. Vamos a asegurar aquí bien, doble vuelta, así, y nos falta este lado de aquí atrás hacer lo mismo, ¿verdad? Manga con, y para eso voy a correr pasando a través de la venita que ya habíamos hecho, así. Y luego lo paso hacia adelante. Aquí está. Y vamos a coser. Voy a voltear así por comodidad. Y ahora es lo mismo. ¿Ven? Acá está el cuerpo y la manga. Esta parte así. Y aquí terminé de coser. Bien, simplemente pasamos nuevamente por atrás y aseguramos. Y ya que estoy con la hebra aquí, simplemente paso para esconder ya la lana. Así. Corto y ya estaría listo. Lo único que faltaría es coser la otra manga y los botones. Pero así es como ha quedado. Ah, y también que escondan todas estas hebras sueltas. Pero aquí ya tenemos una de las mangas listas. Voy a coser la otra manga y los botones y ya les muestro terminado. Y tal como les indiqué, terminé de hacer el cuello. Tejí 3 centímetros en puntada elástica y cerré el punto de la misma forma que hice en la sisa. Vuelvo a repetir, pueden hacer terminación,
tubular o cerrarlo de la forma que ustedes deseen, ¿sí? Porque es un cuellito un poco amplio, no tan amplio, pero perfecto para la niña. También cerré la otra manga aquí cosido y coloqué los botones. Para los botones obviamente ustedes eligen el que desean. Y así ha quedado este lindo suétercito talla 6-7 años. Las medidas para esta talla serían: del cuello a la sisa tenemos 19 centímetros. De la sisa hacia abajo 30 centímetros. El ancho del cuerpo es de 36 centímetros y el largo de la manga de sisa a puño es de... Y espero que te haya gustado este lindo suéter calado en talla de 6 a 7 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.